La migración ilegal hacia Estados Unidos a través de México se ha convertido en un tema de creciente preocupación para ambos países y para la comunidad internacional. Los migrantes, en su mayoría provenientes de países de Centroamérica, como Honduras, El Salvador y Guatemala, enfrentan un arduo viaje con la esperanza de encontrar una vida mejor en los Estados Unidos. Sin embargo, durante su tránsito por México, se encuentran con graves dificultades tanto materiales como legales y psicológicas. Esta situación ha generado una crisis humanitaria que exige medidas urgentes y cooperación internacional para su resolución. Dificultades que enfrentan los migrantes en los aeropuertos y zonas fronterizas de México. Los migrantes no solo sufren las duras condiciones de su viaje, sino que también se enfrentan a graves carencias una vez que llegan a los aeropuertos o a las ciudades fronterizas de México. Mientras muchos buscan ingresar a Estados Unidos, se ven atrapados en México debido a los estrictos controles migratorios que les impiden avanzar. Alimentos y necesidades básicas. Uno de los mayores desafíos es la falta de alimentos. Muchos migrantes no pueden costear su alimentación debido a la falta de recursos o porque no cuentan con documentos legales para trabajar o recibir apoyo. Las comidas disponibles son limitadas y en su mayoría consisten en alimentos baratos y poco nutritivos, como fideos instantáneos o galletas. Además, aunque organizaciones humanitarias y el gobierno mexicano proporcionan algo de ayuda, esta no es suficiente para satisfacer la demanda de miles de migrantes varados. Esto ha generado situaciones de hambre, especialmente entre los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. Problemas con el agua y la higiene. El acceso a agua potable también es un problema crítico. Los migrantes no siempre tienen acceso a agua limpia y a menudo se ven obligados a beber de fuentes no seguras, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Además, las instalaciones sanitarias en los aeropuertos y centros de acogida suelen estar sobrecargadas y no se mantienen adecuadamente, lo que genera condiciones insalubres y de alto riesgo para la salud, particularmente en un entorno con tanta gente. Alojamientos y seguridad. En cuanto al alojamiento, los migrantes se ven forzados a dormir en el suelo o en espacios temporales y poco confortables. Las condiciones son duras y la falta de privacidad genera un ambiente de ansiedad constante. La situación empeora aún más debido a los riesgos de seguridad, ya que los migrantes pueden ser víctimas de grupos delictivos que se aprovechan de su vulnerabilidad. Esto aumenta el temor y la desesperación entre los migrantes, que no solo se enfrentan a dificultades materiales, sino también a la violencia y el crimen organizado. Respuestas del gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha tomado varias medidas para abordar la situación de la migración ilegal, pero estas no siempre han sido eficaces ni han resuelto por completo la crisis. Entre las principales acciones emprendidas se encuentran: refuerzo de los controles fronterizos. México ha intensificado el control en sus fronteras, especialmente en los puntos de entrada y salida, para frenar el paso de migrantes hacia el norte. Las fuerzas de seguridad y la policía fronteriza se han desplegado para inspeccionar documentos y arrestar o deportar a aquellos migrantes que no cuenten con la documentación legal necesaria. Esta medida ha generado que muchos migrantes se queden atrapados en ciudades fronterizas o aeropuertos, sin poder continuar su camino hacia Estados Unidos. Apoyo humanitario y refugio temporal. El gobierno, junto con organizaciones humanitarias internacionales, ha proporcionado ayuda básica como alimentos, agua y artículos de primera necesidad. También se han establecido algunos centros de refugio temporal para los migrantes. Sin embargo, debido a la alta demanda y la falta de infraestructura, estos centros no han podido atender a todos los migrantes, lo que ha llevado a que muchas personas sigan viviendo en condiciones precarias. Política de asilo y protección. México ha implementado políticas de asilo para proteger a los migrantes que llegan al país y que buscan refugio por razones de persecución o violencia. Aunque el sistema permite que algunos migrantes presenten solicitudes de asilo, el proceso es largo y complicado, lo que genera que muchos elijan seguir su camino de manera ilegal hacia Estados Unidos, debido a la falta de confianza en el sistema o la urgencia de su situación. Cooperación con Estados Unidos. México también ha colaborado estrechamente con el gobierno de Estados Unidos en el control de la migración
implementando acuerdos que exigen el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera con Guatemala para detener el flujo de migrantes. Esta cooperación ha sido vista como un intento de satisfacer las demandas de Estados Unidos, pero ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones inhumanas que enfrentan los migrantes atrapados en México. Iniciativas de Desarrollo a Largo Plazo México ha propuesto iniciativas para abordar las causas subyacentes de la migración, como el desarrollo económico en los países de Centroamérica para reducir la pobreza y la violencia que impulsan a las personas a emigrar. Sin embargo, estos proyectos enfrentan dificultades debido a la inestabilidad política y económica en la región, lo que ha retrasado su implementación y ha limitado su impacto. Desafíos y futuro de la crisis migratoria. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, la situación sigue siendo crítica. La falta de recursos, la sobrecarga de los sistemas de apoyo y las políticas de seguridad que no respetan los derechos humanos de los migrantes son solo algunos de los desafíos persistentes. La comunidad internacional y los gobiernos de América Latina deben trabajar en conjunto para encontrar soluciones sostenibles a la crisis migratoria, que no solo aborden las medidas de control, sino que también promuevan el respeto a los derechos humanos y el bienestar de las personas en movimiento.